Evangelio de Marcos capítulo 6 verso 34, que en una ocasión Jesús miró una multitud de personas con profunda necesidad, y al ver las multitudes como ovejas sin pastor, dice, Jesús tuvo compasión de ellos. Nuestro tema se titula La compasión de Dios ante nuestras necesidades. Pero nuestro tema va a ser enfocado en un encuentro de una mujer que tuvo con Jesús. Y vamos a ver qué vamos a aprender de este encuentro, cómo lo aplicamos. Vaya conmigo ahora sí a Lucas 13, versículo 10. Lucas 13, versículo 10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Qué era una sinagoga? Una sinagoga era un lugar como este donde las personas se reunían para estudiar la palabra de Dios. Y uno de los que ahí enseñaba, dice, era Jesús. No dice dónde. No dice si fue en Jerusalén, en algún otro lugar. Solo dice que ahí estaba Jesús enseñando. Y en un día de reposo. El día de reposo era el día que se dedicaba para el servicio a Dios. Pero a partir del versículo 11 toma un poco más de centralidad el personaje que vamos a estudiar. Dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Por más que le hiciera la lucha, no podía enderezarse. Ahí dice la causa. Ahorita lo vamos a estudiar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, en más de alguna ocasión, hemos visto a alguna persona en una situación de encorvamiento por situación de problemas en la columna vertebral. A este encorvamiento médicamente se le conoce como cifosis con C. La cifosis tiene varias deformaciones. Una de ellas es una joroba extrema, de modo que hace a las personas agacharse, a como quererse tocar los pies. Otra deformación es una curvatura en la columna vertebral en forma de S, de modo que su condición de estas personas pues es en esa figura, en forma de S. Otra deformación es en forma de C, casi acostados todos hacia un lado. Las causas de esta condición médica de cifosis puede variar, son muchas las razones. Puede ser congénita, ¿qué es eso? De nacimiento. Puede ser causa idiopática, se llama. ¿Cuál es esta causa idiopática? Es sin causa conocida. De pronto, ¡pum!, un día alguien tiene esa condición y no le encuentran la razón. ¿Por qué? Ni médicamente. Otra razón de esta condición puede ser degenerativa, lo cual quiere decir envejecimiento. ¿Ha notado usted que los ancianos tienen esa tendencia? ¿Ha notado que para allá vamos? ¿Verdad? Y algunos hasta nos acomodamos, ¿verdad? Para que no se nos note. Pero hay ese encorvamiento. Otra razón por la cual se da la cifosis o el encorvamiento de columna vertebral puede ser por una situación postraumática, un accidente, una fractura. Otra razón puede ser por una cuestión infecciosa, alguna bacteria que se colocó, y esto se le conoce también como
otro tipo de tuberculosis de columna, también se le conoce. El asunto es que esta mujer que estamos estudiando en el Evangelio de Lucas, allí dice la razón por la cual, y aquí pudiera entrar esta razón idiopática que los médicos no saben, no la encuentran qué es. Pero la Biblia dice cuál es la causa en muchos de estos casos. Dice que durante 18 años esta mujer tenía esa postura de encorvada, como casi tocándose los pies, a causa de un espíritu maligno. En otras palabras, a causa de un demonio. Fíjese que este pasaje no es el único de la Biblia donde se explica que varias enfermedades son ocasionadas por demonios. Voy a mencionarlas para no ir a ellas rapidito porque tengo mucho que estudiar. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 14 al verso 27, dice que un demonio a un niño le ocasionaba epilepsias y mudez. Y no le hallaban. En Mateo capítulo 12, versículo 22, dice que un hombre estaba ciego y mudo y no podía ser curado, y era causa de un demonio, dice allí. En Marcos capítulo 5, del verso 1 al verso 5, dice que había una región llamada Gadara y había un hombre allí endemoniado, conocido como el endemoniado gadareno, que se autoflagelaba con piedras, se dañaba, se cortaba. Aparte que tenía una violencia extrema que no podía ser controlado por varios hombres. La condición era difícil de controlar, pero era ocasionada por demonios. Cabe aclarar que todas estas enfermedades que acabo de mencionar, ceguera, mudez, epilepsia, problemas de conducta, no siempre son causadas por demonios, para no generalizar, no siempre. Pueden ser por otras causas. Pero como ya expliqué, el encorvamiento de esta mujer en este pasaje dice que sí era causa de un demonio. Era un demonio que le ocasionaba eso. Obviamente que esta condición en esta mujer pues no le permitía ver hacia adelante cuando caminaba. Tampoco podía ver hacia arriba. Solo miraba sus pies. Nosotros tenemos un vecino, un hombre muy alto, casi 2 metros de altura, si él estuviera derecho. Y en su condición él camina siempre mirándose los pies. Y muy lamentable. El encorvamiento de esta mujer, por supuesto que le hacía muy difícil la vida a ella. Añadido a esto, cabe mencionar que la cultura judía, la mujer era poco valorada, poco tomado en cuenta. Añádale la condición de salud de esta mujer, pues sin duda esto la hacía ver menos valorada todavía. ¿Qué podemos aprender de esta mujer? Las sinagogas, lugares de reunión para estudiar la Biblia, como yo dije, dice la historia que las mujeres tenían el último lugar hacia atrás y no tenían oportunidad de participar en preguntas, solo oraban en secreto. Las preguntas las hacían los hombres. La mujer atrás, relegada y callada. Solamente se podían observar que estaban allí. Lo admirable de esta mujer es que a pesar de su condición de salud, a pesar del rechazo de la cultura, no dejaba de asistir a los cultos, no dejaba de asistir a las reuniones de estudio. El versículo 12 de este pasaje que estamos leyendo dice que en esta ocasión el que enseñaba era Jesús mismo, el que enseñaba la palabra. Y la Biblia dice que Jesús centró su atención en ella, en esta mujer. La vio, dice el versículo 12. Jesús la vio. El verbo griego que se utiliza aquí en este versículo para vio va mucho más allá de ver lo que nosotros sabemos físicamente en nuestros ojos ver.
Este verbo griego da la idea que Jesús vio lo interno, la parte interna del corazón, la condición de esta mujer, su dolor, su plegaria. Tuvo misericordia, tuvo compasión de ella. Jesús observa a una mujer llena de fe, una mujer que en su interior siempre esperaba el tiempo de Dios, a pesar de su condición. Si notamos, esta mujer no pide ser sanada. Ella no le grita a Jesús: Señor, ten misericordia de mí. Esta mujer no hace eso, como en otras ocasiones. Esto, amados hermanos, a nosotros nos debe de dar paz, porque no importa cuánto tiempo estés esperando un milagro del Señor o cuánto tiempo estés padeciendo. Dice que esta mujer tenía alrededor 18 años y Jesús la vio. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? No importa cuánto rechazo hayas tenido, Dios te ve, Dios te observa, y en el momento menos esperado Él te hablará por tu nombre. Ahorita vamos a observar algo, volvamos a leer. Leo Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer. Esa expresión mujer sería lo que en nuestra época sería algo con mucho respeto: señora. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Notemos algo. Si la mujer estaba encorvada y casi mirándose los pies, entonces su mirada estaba hacia el suelo, no estaba hacia el frente. Esto indica que no miraba al que estaba instruyendo la clase, solo escuchaba, no miraba. Entonces, cuando Jesús la llamó, no pudo haber sido de una manera enseña. Ven, porque ella estaba mirando hacia abajo. Lo que esto indica entonces que Jesús la tuvo que haber llamado de una manera verbal. Algunos creen que le pudo haber dicho: mujer encorvada, a ti te hablo. Pudo haberle dicho eso. Sin embargo, los entendidos, los estudiosos de las Escrituras creen que la forma como Jesús le habló fue por su nombre. ¿Se acuerdan en el estudio pasado cómo fue que Jesús le dijo a aquel israelita llamado Natanael: antes que Felipe fuera por ti donde estabas debajo de la higuera, yo ya te había visto, yo sabía quién eras, Natanael? Entonces, lo más seguro es que Jesús la llamó por su nombre. ¿Cuál nombre? La Biblia no lo dice. Esther, María, Rebeca, Juana. No dice. Ahora, ¿te puedes imaginar la fe de esta mujer y el valor de esta mujer abriéndose paso desde atrás para pasar al frente donde estaba el Señor? Y mirando hacia abajo y encorvada. Si estaba hasta atrás donde estaban todas las mujeres, quizá otras mujeres sí le apoyaron y le dijeron: corre, a ti te llama el maestro. Quizá otras personas que estaban allí en donde se abría paso ella para llegar al Señor, quizá algunos tenían una expresión como decir: uy, que no me toque a mí, que no me tiente. Pasa, pero no me tientes. Sobre todo los hombres, porque las mujeres eran relegadas, ninguneadas, minimizadas, desvalorizadas. El versículo 13 dice: y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Te puedes imaginar que el primer rostro que ella miró después que se enderezó fue el de su maestro? Y glorificaba: gloria a Dios. Después de enderezarse. ¿Sabe que Jesús pudo haberla sanado a distancia con solamente haber dicho: mujer, eres sana, enderézate? Como lo hizo con los 10 leprosos a distancia: vayan al sacerdote, ya son sanos. Como lo hizo con el siervo de aquel centurión: ve a casa, tu siervo está sano. Jesús lo pudo haber hecho a distancia: eres sana. Pero Jesús quiso poner sus manos
quiso poner sus manos en esta mujer. Quiso tocarla, quiso expresar la compasión, no solamente verbal y orando, sino con sus manos. Repito, esta mujer no gritó: por favor, sáname, por favor, ten misericordia de mí. El clamor de esta mujer era interno, era aquí, a solas, por 18 años. Señor, ayúdame, socórreme. Jesús la miró, pero miró en el interior de su corazón. En el siguiente versículo nos habla del contraste, la compasión de Jesús y la religiosidad y la hipocresía de los líderes. Seguir el dogma de hombres antes que la palabra y voluntad de Dios. Dice el verso 14: pero el principal de la sinagoga, el principal, enojado con Jesús de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente. Note que estaba enojado con Jesús, pero volteó con la gente. ¿Por qué no volteó con Jesús? ¿Por qué no le reclamó al Señor? ¿Sabe por qué? Porque el miedo no anda en burro. Ellos sabían que el nazareno era toda autoridad, todo poder. Ellos sabían quién era Jesús. Percibían. Enojado con Jesús, pero le reclama a la gente y dice: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Por qué vienen a pedir sanidad en el día de reposo? Vengan entre semana, en día de oficina, hombre. ¿Por qué vienen ahora, en el día del culto? Religiosidad, hipocresía. ¿Por qué vienen ahora? Dice, vengan otro día, no ahora. Repito, la mujer no pidió. Ella no pidió la sanidad. Ella nunca lo gritó, nunca lo expresó. Ella gemía en su interior. Vengan otro día, dice el líder religioso. Y el Señor Jesús jamás se queda callado cuando Él mira las injusticias, cuando Él observa que relegan, que ningunean. Pónganme mucha atención, hermanos. Y aquí entra el Señor Jesús en el versículo 15. Te puedes imaginar el temple, la autoridad del maestro diciendo: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. ¿Te puedes imaginar el sonoro sonido de la autoridad del Señor? Hipócrita, al líder religioso, al principal de la sinagoga. Y luego dice el Señor: cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Por qué son tan hipócritas? ¿Por qué quieren manifestar su interés por las almas y no se interesan realmente por las almas? Se interesan incluso más por los animales. Y no que Jesús esté en contra del cuidado de los animales, sino que Jesús le hacía ver la hipocresía. Según tú estás interesado por las almas, hipócrita. Ustedes desatan su animal para llevarlo, aunque sea día de reposo. Y dice el verso 16: y a esta hija de Abraham. Recuerda el estudio pasado cómo Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita. Esta hija de Abraham, esa expresión, esta hija de Abraham, es una verdadera descendiente de Abraham, una verdadera mujer de fe, una verdadera expresión de humildad, de fe. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo? ¿Por qué son tan hipócritas? ¿Por qué relegan? ¿Por qué ningunean? Pónganme atención, mujeres, porque sobre todo el mensaje va más enfocado a las mujeres. Pongan atención. Esta mujer llena de fe siempre estuvo esperando el momento adecuado en que Dios le brindara, le extendiera su socorro, su ayuda. Jesús quiso que fuera ese día, en día de reposo. ¿Sabe que de los 4 evangelios, Lucas
es el que más narra historias donde Jesús dignifica, restaura el lugar de las mujeres rechazadas y relegadas. Lucas. Han transcurrido un poco más de 2000 años hasta hoy, después de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente todavía vemos concilios y congregaciones donde la mujer relegada, y si se puede hasta atrás, y si se puede no participe en nada. Ore en silencio y cállese. Congregacionalmente ni siquiera participe. Aún las tienen así. Cállese, no digan nada. Y sacan textos fuera de contexto. ¿Cómo me encantaría traerlos? Los tengo ahí en los estudios. Estoy esperando el tiempo del Señor para traerlos. Aún en estas épocas seguimos mirando concilios y congregaciones donde no aceptan la participación de la mujer, mucho menos que ejerzan un liderazgo. Menos, ni siquiera aún bajo sujeción y apoyo del esposo. Cállese, no diga nada, no participe. Mi pregunta es hasta el día de hoy, ¿qué pensará Jesús con todo eso? ¿Qué pensará el Señor hasta el día de hoy con todo eso? Y todavía lo dicen porque somos celosos de la sana doctrina. ¿En realidad eso es sano? ¿En realidad eso es sana doctrina? Mire, con esa bandera de sana doctrina, ¿cómo se ha dañado, rebaño del Señor? ¿Cómo se ha lastimado? El milagro y la liberación de esta mujer encorvada en un día sábado puso al descubierto la interpretación distorsionada de la ley que estos líderes ejercían, llenos de principios y dogmas humanos antes que la dirección de Dios. Los puso en evidencia. Lucas es uno de los evangelistas que más narra los lugares donde Jesús dignifica a la mujer rechazada. Es por medio de Lucas que hemos aprendido que entre los seguidores de Jesús había tanto varones como mujeres. Es por medio de Lucas que hemos aprendido que Jesús atendía a todos por igual, mujeres, varones. Lucas nos habla, voy a mencionarlo, no vaya ahí por falta de tiempo, pero en el capítulo 8 del verso 2 y verso 3 de Lucas nos habla de un grupo de mujeres a quienes Jesús había sanado y había incluso a una de ellas liberado de demonios. Pero ahora viajaban junto con el Señor de ciudad en ciudad, fieles y agradecidas, colaborando en su ministerio, aún con sus posesiones económicas. Es Lucas el que lo menciona. Mujeres al servicio de Dios, juntamente con los apóstoles. Allí andaban las mujeres. Es Lucas quien nos narra que Jesús tenía una tía llamada Elizabeth, una mujer que trajo al mundo a uno de los más fieles siervos del Señor. Es Lucas quien nos dice que había una profetisa llamada Ana, que siempre estaba en el templo proclamando sin cesar, orando y anunciando la buena nueva de la llegada del Mesías. Allí estaba. Vemos entonces que para Lucas no era difícil entender que en el reino de Dios se aceptan tanto hombres como mujeres por igual. Y tanto hombres como mujeres son restaurados y tanto hombres como mujeres son llamados a seguir y a servir al Señor. Porque tanto en hombres como en mujeres reposa el poder del Espíritu Santo. Y sí hay un orden, sí hay un margen de autoridad establecido por Dios. Eso no limita, no excluye a las mujeres que puedan participar. Para Lucas no era difícil entender esto. Así que yo me trato de imaginar la potente voz de Jesús en la sinagoga diciéndole al líder: hipócrita, profesas tener un profundo cuidado por las almas, pero relegas a las mujeres, ninguneas a las mujeres y te enojas porque yo la hice libre de la opresión demoníaca porque es el día de reposo. Voy a volver a leer ese versículo 15.
versículo 15, dice: entonces el Señor, le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Por qué finges compasión por las almas? ¿Por qué finges? Cuando la compasión tuya es más allegada por los animales. Pero nótese que no por cualquier animal, ¿eh? ¿Por cuál animal tiene más compasión? Y los de ellos, ¿no? No era cualquier asno, no era cualquier buey, era el de ellos. El de ellos, el propio. Aunque fuera día sábado. En el siguiente capítulo, en el capítulo 14 de Lucas, nosotros observamos que Jesús sana a un hombre con una enfermedad peculiar en un día sábado, delante de los líderes religiosos. Y vamos a ver qué pasó, qué les dice ahí. Vaya conmigo a Lucas 1. Lucas 1 en Reina Valera 60. Lucas 1. Dice, Lucas 14, versículo 1. Perdón si los confundí con haber dicho capítulo 1, era el versículo 1. Lucas 14, versículo 1. Dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Hermanos, note algo. Qué desagradable que hayan invitado a comer al Señor Jesús solo para acecharlo, a ver en qué se equivocaba. Qué desagradable. Te vamos a invitar a comer, te vamos a tener de quemón y cuarta. Verás que te vas a equivocar en algo. Y todos estaban al acecho a ver en qué se equivocaba el Señor. Dice el verso 2: y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Qué es eso, pastor? La hidropesia es un término médico que define la acumulación o retención de líquidos. Esto provoca hinchazones severas en las personas, sea en el estómago, los brazos o las piernas. Eso es hidropesia. Así que si un hombre o una mujer es hidrópico o hidrópica, es una persona hinchada por retención de líquidos. Pues ahí estaba un hombre en esa comida, en ese lugar, con esos líderes. Dice el versículo, voy a leer este versículo 2 para ver la definición en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta buscar otras traducciones bíblicas para ver las traducciones. Mire cómo dice el versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. ¿Ha visto usted personas así? Que pobrecitos ellos, su profunda hinchazón de las piernas, algunos hasta caminan difícilmente. Bueno, allí estaba un hombre así. Recuerde que los fariseos estaban allí, invitaron a comer a Jesús para acecharlo a ver qué hacía, porque era día de reposo. Y llega el hombre hinchado, Jesús ahí. Versículo 3, voy a leerlo en la Reina Valera 60 para seguir leyendo la versión que teníamos. Versículo 3 dice: entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en día de reposo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensas? ¿Me es permitido sanar a este hombre en día de hoy, que es día de reposo? A ver, tú, escriba de la ley, ¿puedo sanar a este hombre? A ver, fariseo, ¿puedo sanar? ¿Me es lícito, me es permitido sanar a este hombre? Verso 4. Mas ellos callaron. ¿Se acuerda que en el capítulo anterior el principal de la sinagoga se enojó con Jesús, pero lo que le reclamó fue a la gente? ¿Y aquí por qué se callaron? Si ahí lo tenían de quemón y cuarta, para eso lo invitaron a comer, para tenerlo cerquita, para ver en qué fallaba. ¿Por qué se callaron? Esa era su oportunidad. ¿Por qué se callaron? Respuesta: jamás pudieron soportar el poder y la autoridad de Jesús. Jamás.
Dice el versículo 4, mas ellos callaron. Y él, Jesús, tomándole, ¿a quién? Al hombre hinchado, le sanó y le despidió. La expresión tomándole, cabe entender que fue que puso sus manos y le sanó. Pero los otros callaron. Versículo 5. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Las mismas palabras del capítulo anterior. ¿Quién de ustedes no hace eso? Dice el verso 6. Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Por qué? Porque eso hacían. ¿Sabe? Jesús vuelve a decirles por qué son tan hipócritas, por qué profesan tener interés por todas las almas, pero se molestan si yo sano en día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué muestran más interés por los animales? Repito, no que Dios esté en contra del cuidado de los animales, sino que Jesús está hablando de la hipocresía de los hombres. Seguir más el dogma. En el caso anterior fue la mujer, que es nuestro personaje que estamos estudiando. Jesús ve la hipocresía. Quiero analizar algo más a detalle en esta parte del capítulo 14 de Lucas. Este versículo 5, donde habla, ¿a poco ustedes si su asno o su buey cae en un hoyo no lo rescatan? En otras traducciones, como Nueva Traducción Viviente, como traducción del lenguaje actual, no menciona un asno, no menciona un burrito. Les dice, ¿acaso si tu propio hijo? Les dice. No dice asno, ¿acaso tu propio hijo, si algo le pasa en día de reposo, acaso no corres a ayudarlo? Quiero leer primero la Nueva Traducción Viviente, el versículo 5. Lucas 14, 5. Dice, después que sanó al hombre hidrópico, dice, después se dirigió a ellos y dijo, ¿quién de ustedes no trabaja en el día de descanso si tu hijo o tu buey cae en un pozo? ¿Acaso no corres para sacarlo? ¿Acaso te vas a quedar, ay hijo, ahí quédate hasta mañana? Es día de reposo. Nadie. Es como esto. Ahí te va, te voy a aclarar algo. Es como esto. El hermano Fernando Armenta, yo no tengo duda que sea un hombre de Dios. Pero supongamos que él va llegando a su casa y de pronto a Fernandita, su hija, un loco llega y la empieza a jalonear y la empieza a tirar de sus ropas y a quererla desnudar. Yo no creo que el hermano Fernando se quede, Señor, ablanda el corazón de ese hombre y que no le haga nada a mi niña. Señor, ten misericordia. Yo no creo que el hermano Fernando se quede así. Yo creo que la reacción de amor de padre es como dice aquí Jesús, ¿acaso no corres? ¿Acaso no corres para detener al hombre? Y si el hombre te tira un golpe, lo detendrá. O supongamos que vas en un autobús, un colectivo, y va lleno y tú vas parado. Y alguien te quiere sacar la cartera de la parte de atrás de tu pantalón y tú estás sintiendo, yo no creo que te quedes diciendo, Señor, ablanda el corazón de este ratero, que deje ahí la cartera en su lugar. Lo más seguro es que vas a tener una reacción, amigo, ¿qué te pasa? Dame eso para atrás. Aunque seas pastor, son reacciones lógicas y totalmente entendibles de parte de Dios. Y Jesús dice, ¿por qué son tan hipócritas? Les dice Jesús a estos líderes religiosos. ¿Por qué se enojan conmigo porque sano en día de reposo? Porque dicen en día de reposo no se haga nada, ahí quédate. ¿A poco si tu hijo cae en un barranco, ahí le vas a gritar, hijo, mañana vengo? Busca una piedra, ponla de almohada. Nadie lo haría, dice el Señor. No sean hipócritas. Dice el verso 6 en esta traducción, una vez más, ellos no pudieron responder. Este mismo versículo 5 leído en la traducción del lenguaje actual dice lo mismo. Dice,
Después les preguntó a los que estaban presentes: si uno de sus hijos o uno de sus bueyes se cayera en un pozo, ¿no es cierto que lo sacarían de inmediato, aunque fuera sábado? Díganme, ahí lo dejarían, dice Jesús. Dice el 6: pero ellos no pudieron decir nada. ¿Por qué en Reina Valera menciona asno y buey? ¿Y por qué en traducción del lenguaje actual, nueva traducción viviente, menciona tu hijo y un buey? Respuesta: porque este versículo 5, las dos palabras griegas para asno y para hijo son muy semejantes. Y algunos copistas de las originales manuscritos, en algunos tradujeron asno y otros tradujeron hijo. Sin embargo, los estudiosos bíblicos concuerdan que a lo que realmente Jesús se refirió fue a sus propios hijos. ¿Por qué son tan hipócritas?, les dice Jesús. Pero volviendo a nuestro caso, a la mujer, ¿por qué las tienen tan relegadas a las mujeres? Cállese, no diga, no opine, no participe, es pecado, no haga, menos a la congregación, no, solo a las mujeres. ¿Y acaso cuando Jesús resucitó, las mujeres que supieron que Jesús había resucitado, acaso solamente fueron a anunciar mujeres: ay Pedro, te encontré, ay, te tenía una noticia, pero ¿dónde está María? Tiene que ser mujer. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. No, ellas corrieron y dijeron: el Señor ha resucitado. ¿A quiénes? ¿A cuántos encontraron? ¿Por qué los dogmas de hoy a las mujeres las tienen así? Y navegan con bandera de sana doctrina, celo de Dios. ¿Será real? ¿Qué pensará Jesús? El hecho de que Jesús haya mencionado tu hijo en vez de tu asno aquí, cabe aclarar que Dios mira las necesidades de todas las personas desde el lente de un padre. Necesidades físicas, necesidades espirituales, la compasión de un padre. Los que son padres aquí van a saber lo que es dolor el día que lleven a su hijo, a su primer hijo, a que reciba la primera vacuna. Van a desear ustedes poner el brazo. No van a querer ni siquiera ese pequeñito pedazo de metal le entre en su piel. No, ay, mi bebé, no. Cuando veas la primera gota de sangre que derramó tu niño porque se cayó, se quebró, se raspó la naricita, te va a doler. Te va a doler. Por eso Jesús aquí dice, menciona hijo en vez de asno, porque las necesidades tuyas, las situaciones difíciles tuyas, Jesús te observa desde el lente de un padre, no desde el lente de un líder religioso e hipócrita. ¿Qué pensarías tú si tu hija va a un lugar? Tu hija, piensa en tu hija, tú que estás aquí. Y si no tienes hija, pues piensa en tu hijo. Menciono hija porque es una mujer la que estamos hablando. Pero los que tienen hijas, ¿qué pensarías si a tu hija le dicen hasta atrás, allá, ese es tu lugar? Y desde que llega a esta congregación usted debe saber que aquí usted se calla. Y pobre de usted, ¿qué pensarías tú como padre? ¿Cómo te sentirías? Di la verdad, sea honesto. Es que esa es la sana doctrina, pastor, así es. ¿De verdad? ¿En serio? Yo luego les traigo esos estudios que tengo ahí. La compasión del padre. La compasión del padre al observar. Ahora volvamos a nuestro personaje. Una mujer encorvada, rechazada, relegada, ninguneada y hasta atrás. Siéntese hasta atrás. Jesús predicando, obvio. Luego, no sé cómo se llamaría.
Juana, Marta, María, no sé. Supongamos que se llamaba Marta. Marta, ponte sobre tus pies y ven aquí. El Señor ha escuchado tus súplicas y tus ruegos. Hoy Dios te va a hacer libre. Señor, pero en esta denominación no se permite. Permítame reírme. Señor, pero es que aquí no se permite a la mujer pasar al frente. Marta, ven. En ningún momento ella puso objeción. Ella se paró, se abrió paso, valiente, decidida y llena de fe. Sí, Señor, ven. Yo te hago libre de esa atadura. Hasta el día de hoy sigue habiendo mucha religiosidad, mucha hipocresía, al no querer ayudar a personas que porque son los dogmas del concilio o de la denominación, ¿será realmente lo que Dios quiere? ¿Será que realmente esos versículos como creo que es 1 Timoteo 2:11 o 1 Corintios 14, cállese, ¿será que eso realmente? Y si lo analizáramos a contexto, a ver qué significa. Híjole, íbamos a llorar delante de Dios. Jesús está diciendo, si tu hijo fuera, no lo mirarías con misericordia. Hay un pasaje que Jesús dice, yo sé que ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Está en el Evangelio de Mateo donde habla de, vaya conmigo a Mateo 7, donde habla del pedir y se os dará, llamad, tocad y se os abrirá. De pedir al Señor, al Espíritu de Dios, de pedir el socorro. Pero en Mateo 7:11 Jesús llega y al punto que aclara y dice lo siguiente. En Mateo 7:11 y dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y estas buenas cosas habla del respaldo del Espíritu Santo. No habla cualquier cosa. Sí, no, Jesús por eso dice, fariseos, ustedes siendo malos nunca van a dejar a su hijo que cae en un barranco, aunque sea día de reposo. Y siendo malos saben dar buenas cosas. ¿Cómo creen ustedes desde el lente de padre? ¿Cómo creen que miro? ¿Cómo creen ustedes que Jesús mira a sus fieles siervas, a sus hijas, donde, cállese, usted no diga nada? Es que así es, pastor, y así tiene que ser. ¿Quién te dijo? Mi pastor, el concilio. Analízalo, piénsalo, escudriñalo, medítalo, búscale el contexto. A ver si es verdad. Por lo menos en casa de oración no creemos eso. Aquí creemos que el Señor dignifica. Por eso a veces nos llaman que en casa de oración somos feministas. Somos cristianos y creemos que Dios dignifica a hombres y a mujeres. Vivimos en una época, Jesús, así como Jesús decía, ¿por qué cuidan más los animales? Es curioso, qué incongruencia, ¿verdad? Porque vivimos en una época donde hay fuertes penalidades a quienes maten a un animalito. Qué incongruente, ¿verdad? Porque por otro lado hay leyes que aprueban la muerte de un bebé en el vientre de su madre. Qué incongruente. ¿Se imaginan a Jesús desde su trono? Qué hipócritas. Y repito, no que un perrito no merezca vivir y no merezca sus cuidados, pero ¿quién está hecho a imagen y semejanza de Dios? Nosotros. Nosotros, qué hipócritas, qué gobiernos tan hipócritas, qué pastores tan hipócritas. Oigan, ¿qué les pasa? Eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora, apuntando para el final, acuérdese que estamos en Lucas capítulo 13
Y el principal de la sinagoga se enoja con Jesús, pero le reclama a la gente. Le reclama a la gente. ¿Por qué vienen a pedir sanidad? No estaban ahí para pedir sanidad, estaban para estudiar la Biblia. Estaban para estudiar la palabra de Dios. A Jesús le plació ese día sanar en día de reposo y dentro de la sinagoga, para recalcarles a los dogmáticos de principios humanos que no es lo que el hombre dice, sino lo que Dios dice. No es la manera del hombre, es la manera de Dios. Dentro de la sinagoga, allí sanó en día de reposo a una mujer, para colmo. A una mujer, para colmo de males. Ahora, si al principio el principal de la sinagoga se enoja con Jesús, pero le reclama a la gente, al final del episodio de la sanidad de esta mujer, observemos en qué situación estaban los principales de la sinagoga y en qué situación estaba toda la gente. Vaya conmigo a Lucas 13:17. Después de que Jesús les dijo: ¿cómo son de hipócritas? ¿Acaso su asno o su buey lo dejan en un barranco? Y esta pobre mujer que fue oprimida durante 18 años por Satanás no merecía ser liberada hoy. Y todos quedaron calladitos de la boca. A dos que tres, si el Señor se hiciera presente, qué tapadón de boca en esta época. Dice el verso 17: al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, los que primero hacían alarde. Esta es la forma correcta. Y después hacían alarde, ya quedaban, dices, avergonzados. Pero vean lo que dice el final del verso 17: pero todo el pueblo, todos los demás, toda la congregación se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Gloria a Dios. Se regocijaban en el Señor. ¿Qué reacciones tan opuestas una con otra? Los adversarios de Jesús, se supone que no deberían de haber sido los adversarios, se supone que deberían de haber sido los escribas, los copistas de la ley, los instructores, los maestros, los fariseos. Se supone que deberían de ser los de el lado del equipo de Jesús, pero eran adversarios. Pero ahora estaban avergonzados. Pero los que realmente iban al culto para adorar a Dios, para recibir del Señor, los que realmente en su interior oraban, el Señor los dignificó. Los dignificó. Se regocijaron. Siempre habrá regocijo y darán gloria a Dios todos aquellos que busquen al Señor con un corazón genuino y con una profunda fe en Él. Dentro de todos que estaban en esa congregación estaba esa mujer encorvada. Es curioso, porque aquella mujer entró encorvada a la sinagoga, entró cabizbaja y mirando solamente hacia el suelo. ¿Se acuerdan que así entró? Pero ¿cómo salió esa mujer de ahí? Salió derechita, mirando hacia adelante, y ahora podía mirar sin problema hacia arriba. Glorificaba al Señor Jesús. Quiero decirte algo. Yo no sé cómo entraste a este lugar esta tarde. Persona que estás aquí, hermano o hermana. Yo no sé si entraste con un... ¿Has tenido de esos días que parece que te pusieron 5 sacos de cemento de 50 kilos aquí? Que amaneces con una pesadez, una angustia y encorvado. Así te quiere ver el enemigo. Pesado. Yo no sé cómo han sido tus días, mujer, últimamente. Quizás has tenido frecuentes luchas, situaciones difíciles en la familia, con tu matrimonio, con tus hijos. Yo no sé cómo te ha tenido, cómo ha sido el enemigo que te ha querido oprimir. Quizás has sido rechazada, relegada, ninguneada, menospreciada. Quizá también tu varón. Pero me enfatizo en la mujer, dado que habla de una mujer. Yo no sé cómo ha sido tu lucha.
Yo quiero decirte hoy que el mismo Jesús que ayudó a esta mujer es el mismo Señor que hoy predicamos aquí en esta noche. Y el mismo que hizo libre a esa mujer dentro del mismo culto, en la misma presencia de los líderes religiosos, para echarles por tierra sus dogmas meramente humanos, el Señor se glorificó, se manifestó. Así te digo hoy. Quiero decirte, mujer, hombre, que estás aquí, los que están detrás de cámara, no permitan, no acepten ninguna carga del enemigo. Y si el enemigo te la ha puesto sobre tus lomos, deshazte de esa carga. Deshazte de eso. No, no es así como Dios te quiere ver. No es así. Echa su carga. Echa tu carga delante de los pies del Señor. Te la entrego, Señor. Parece que vengo encorvada durante tales años. Me pasa esto y esto y esto y esto. Traigo esta pesadez. Ya no. Hoy el Señor te quiere decir a través de esta palabra: sé libre. Sé libre. Déjaselo. No permitas que ningún rechazo. ¿Sabes que hay rechazos a veces más en nuestras mentes que lo que realmente nos hacen? O a veces nosotros mismos llevamos a un nivel más grave un rechazo. Me encanta la postura de esta mujer, que a pesar del rechazo de la sociedad y de la situación, ella no adoptó el rechazo para llevarlo más grave todavía. Ella siguió yendo a la iglesia. Entiéndase ella siguió yendo al culto. Una mujer con temple, con decisión, con fe. Ella siguió yendo. Igual para nosotros. Atrévete, atrévete a mirar. Así como esa mujer cuando se enderezó y miró el rostro, atrévete a ver la gloria de Dios. Atrévete. Da ese paso de fe. Sin duda que esa mujer, si encorvada tenía fe en Dios, si mirándose casi los pies, aún así iba a la congregación para estudiar, para adorar al Señor, ¿te puedes imaginar qué hizo después? Con mayor razón. Con mayor razón. Así que yo hago un llamado hoy en esta noche. Entrégale al Señor, deja que el Señor te sane. Y yo quiero orar. Y hoy vamos a concluir el estudio, cortando el video, pero quiero continuar haciendo algo aquí, algo muy propio para este lugar. Algo muy propio aquí. Algo muy propio. Gracias, Dios los bendiga a los detrás de cámaras. Dios bendiga sus vidas. Ánimo y sigan adelante con la fe en el Señor. Los de detrás de cámaras, ánimo y adelante.